Buenas noches, damas y caballeros. Ha llegado la hora de abordar un tema que podría ayudarles mucho, tanto a aquellos que están haciendo cómics como para aquellos que quieran empezar. Es importante aclarar que mi primer consejo, y el más importante, es que tomes al toro por los cuernos. Encuentra tu ritmo y tu propia manera de hacer las cosas. Como te sientas más cómodo y satisfecho es mejor. A partir de encontrar tu propia manera de hacer las cosas, puedes comenzar a mejorar en todos los aspectos a conciencia. Pero como sé que este consejo es muy ambiguo y hay veces en que es normal no saber por dónde empezar, ¿qué tal si cuento un poco sobre cómo comencé yo? Además, ¿qué cosas me hubiera gustado saber antes? Y otros consejos que puedes tomar en cuenta a la hora de comenzar una producción. Sé que suena complicado y hasta incluso imposible para algunos tan solo la idea de que puedas hacer tu cómic. Es decir, ¿cómo se supone que lo haga? ¿Tendré yo el nivel del dibujo y narrativa para contar una buena historia? ¿Qué historia voy a contar para empezar? Pues bueno, de normal, lo que necesitas para comenzar a hacer un cómic independiente, más allá de una gran experiencia o talento a la hora de escribir y dibujar, es saber qué historia quieres contar. Este es uno de los puntos más importantes, ya que si bien un experto en dibujo y diseño, así como narrativa, tiene el potencial de crear un gran cómic, si no sabe qué es lo que quiere contar, básicamente está conduciendo un auto sin motor. Tener los personajes, la idea de la trama y el mensaje de la historia es la base de todo. Recuerda que, al menos por ahora, no es necesario que seas un experto en dibujo y narrativa. Tener la mentalidad de que haces lo que haces por pasión o por diversión es lo mejor en todo caso. Tú no estás aquí para cumplir con las expectativas de nadie más que las tuyas. Tú no estás aquí porque te estén pagando una suma importante o estés bajo un contrato que te esté obligando a dar el 1200% de tu capacidad. Has decidido tomar este camino por la emoción y el deseo de contar una historia. La idea de que tienes algo importante que compartir, primero contigo mismo y después con el resto de la gente. Ese es el motivante. La idea de que este trabajo, este proyecto con el que tanto fantaseas y tantos deseos tienes de hacer quede terminado. La satisfacción y el orgullo que vienen detrás de la mentalidad de quise hacer esto, lo empecé y no me detuve hasta que lo terminé. Es normal que haya gente que tenga la idea de esperar a mejorar en el dibujo o aprender un poco de escritura. Quizás lo necesario o investigarlo a profundidad. Personalmente, no me agrada esta forma de pensar. La idea de esperar incluso años para perseguir un objetivo me suena a más bien procrastinar o aplazar las cosas, lo cual a largo plazo genera frustración con uno mismo, porque en el fondo te reprochas el no tener la suficiente voluntad y capacidad para hacerlo. Y, cuando menos te das cuenta, el tiempo ya se ha ido de tus manos, y esa decisión tan importante de hacerlo o no hacerlo ya no queda en tus manos, pues ahora ya no tienes tiempo para ello. Y quiero que eso quede claro. Tienes que entender que al final este asunto de querer contar una historia depende de una simple elección. Hacerlo o no hacerlo. Llegará un momento de tu vida en donde se te dará una última oportunidad de elegir, y si no lo haces, la respuesta, aunque no lo quieras, será no lo hice, y ya no tengo oportunidad de hacerlo. Claro que está bien estudiar. De hecho, es lo mejor en todo caso. Estudiar dibujo es la ventaja que pocos tienen y que todos deberíamos buscar. Si tú consigues esto, felicidades, pero también recomiendo aprovechar esos pequeños momentos libres que existen en la agenda de casi todos nosotros para comenzar a pensar en tu proyecto. Compra una libreta y comienza a hacer pequeñas anotaciones sobre la historia. Haz pequeños bocetos y detalla un poco a los personajes. Créeme que ir añadiendo un poquito a tu proyecto, pensando cada día, solo hará que crezca cada vez más, como una planta que no dejas de regar y que, con el tiempo, dará sus frutos. Muy bien, ya ha acabado el discurso de inicio. Espero haber mantenido tu atención hasta ahora, porque aquí la vaina se pone seria. Adentrémonos en qué es lo que necesitas. Si ya tienes pensada la historia, incluso aunque sea de forma vaga, y tienes los recursos para producir tu cómic a la mano, sean hojas de papel o una computadora con una tableta de dibujo o incluso con un mouse, podemos empezar a planear. Lo primero y lo más importante a tomar en cuenta es que debes invertir la mínima cantidad de recursos posible. Ten en cuenta que, si esta es tu primera historia o no tienes mucha experiencia, lamentablemente o
Afortunadamente, estás experimentando, estás practicando. Recursos como la energía, tanto tuya ya que no eres una máquina incansable, como la de tus dispositivos, el tiempo que inviertes en hacer tu proyecto y las cosas materiales que necesitas para completarlo son tus recursos y debes usarlos de forma sabia. Pocas personas aguantan un ritmo de dibujar durante 3 horas seguidas sin descanso, así que no debes subestimar el hecho de que hacer un cómic te va a costar bastante. Tus primeros trabajos nunca serán perfectos, y no tienen por qué serlo. Estás aprendiendo, y claro que está bien que apuntes a dar tu máximo esfuerzo. Yo no digo que no lo des, digo que busques emplear la mínima cantidad de recursos para no afectar tus demás actividades. Habrá recursos que no podrás reducir, o incluso tendrás que dejar de hacer ciertas cosas para conseguir tu objetivo. Pero la idea es poder obtener un equilibrio entre dar el mayor esfuerzo y no gastar de más, es decir, hacer lo necesario. Por ejemplo, si no podemos hablar de emplear la mínima cantidad de recursos, ¿qué tal si hablamos de, en su lugar, saber qué recursos vamos a utilizar? De hecho, esta forma es mejor, ya que, aunque quizás es más complicado determinar con exactitud cuántos recursos te toma exactamente hacer un proyecto, para eso estoy yo, para darte una pequeña guía. Un punto muy importante y que muchos no suelen tener en cuenta de forma ingenua es que es importante saber cuántas páginas va a tener el cómic que vas a hacer. Puede ser algo básico y simple como 15 páginas, algo más equilibrado como unas 20 o el estándar de 24 páginas. O, si estás muy motivado, puedes permitirte el hacer algo más ambicioso como 30 páginas. La cosa va de que no te propongas algo muy alocado, como hacer muchas páginas si no estás acostumbrado a dibujar mucho, ya que, en el camino de dibujar demasiado, bien puede morir tu pasión y el sentimiento de diversión. Y si no tienes la mentalidad de debo terminar lo que empecé, de tu lado, para reemplazar esos sentimientos motivantes, lo más probable es que termines abandonando el proyecto, te frustres e incluso te la pienses más a la hora de hacer otro proyecto. No es bueno dejar proyectos a medias, incluso si no te gustan. La idea es aprender, así que, si al final abandonas un proyecto y lo terminas eliminando, sería una pena, ya que te estás perdiendo de la oportunidad de ver a todo tu proyecto como un conjunto. Como algo global y completo, lleno de experiencias, aciertos y errores. A la larga, si abandonas un proyecto, claro que puedes aprender algo, pero lo recomendable es terminarlo para aprender mucho más. La idea de planear va muy de la mano con el tiempo. Si, por ejemplo, tú te propones una fecha límite para tener tu proyecto listo, enhorabuena, has comenzado a planear de verdad. Pensar estratégicamente en cómo vas a manejar tu ritmo, en qué cosas puedes controlar y qué no, y cómo dividir el trabajo a través de los días que abarcan tu fecha límite, es lo mejor que puedes hacer. Si, por ejemplo, quieres hacer un cómic de 24 páginas en un mes, más la portada, y 2 páginas de contenido extra como tus palabras de agradecimiento y un par de bocetos, puedes proponerte, si quieres manejar un estilo sencillo o complejo y dependiendo del tiempo que puedas dedicarle, completarlo en un plazo de 60 días, 2 meses si te parece razonable. Si trabajas bajo ese estándar, podrías fácilmente hacer una página cada 2 días, y así, si mantienes el ritmo, incluso te sobraría tiempo para hacer la portada y el contenido extra. El punto aquí, con este ejemplo, es tener un plan realista al que te puedas aferrar y que te permita hacer cambios en caso de que algo pase. Lo que más debes tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto es que te va a tomar tiempo. Así que, en lugar de preocuparte, dómalo. Toma el tiempo por los cuernos y proponte un horario. Bien, ya tienes la historia que quieres contar. Ya tienes los recursos que te permitirán plasmar esta idea y ya tienes un plan realizable en la mochila. Así que, ¿qué esperas? Inicia la carrera dando un salto. Será posiblemente una de las cosas más difíciles que vayas a hacer en tu vida, ya que a diferencia de los estudios o el trabajo, a la hora de hacer un proyecto independiente, todo depende de ti. Tú eres tu jefe y la persona que es responsable de que lo hagas. Es difícil ser disciplinado cuando nadie además de ti te lo exige, lo sé por experiencia. Y es peor por el hecho de que la disciplina no es una característica, es un esfuerzo constante, pero no es imposible. Tienes amigos, familia, pero antes que a nadie, te tienes a ti mismo para cumplir este proyecto. Y muchas veces será así. Solamente podrás contar contigo para hacer este proyecto y terminarlo, pero hay una recompensa después de la línea de meta.
La satisfacción de haber terminado un proyecto, tu proyecto, tú lo empezaste y tú lo terminaste. Date una recompensa aparte por ello. Sal con amigos, cómprate un postre de tu gusto, regálate algo. Lo que quieres hacer no es novedoso en todo caso. Ya hay muchísimos ejemplos de personas que han decidido dar el salto y que no se arrepienten y que, en todo caso, le aconsejan al resto del mundo hacer sus proyectos. Si quieres que te dé un consejo de cómo mejorar tu mentalidad y desarrollar disciplina, yo te recomendaría tener una rutina de ejercicios que implique salir a un parque si es posible. Créeme, con el tiempo, sea que salgas a correr 10 minutos o caminar 30, el ejercicio hace milagros. Pero esa es una cuestión que varía de persona a persona, así que ya eso te corresponde a ti de forma personal. Ya casi hemos terminado. La verdad, yo estoy bastante cansado después de haber dicho todo esto. Pero hay algo que quiero decir de forma breve antes de terminar. Sé que puede ser duro, y sé que muchos de nosotros los dibujantes que quieren contar una historia lo pueden tener difícil. Pero debes saber que este camino de iniciar un proyecto y terminarlo no tiene por qué tener ningún tipo de arrepentimientos. Claro que muchos tenemos distintas circunstancias, pero si al final, después de ser honesto contigo mismo, te das cuenta de que tienes el suficiente tiempo para invertirlo en ese proyecto que anhelas, ¿por qué no hacerlo? Piensa en qué cosas quieres obtener a corto y largo plazo. De hecho, planear tomando en cuenta el largo plazo es otro tema del que me gustaría hablarte, pero será en otra ocasión, porque de momento ya te he dicho qué necesitas para empezar a producir tu cómic. Así que, te invito a que empieces con eso. Si tienes la actitud, te sentirás muy satisfecho. Buenas noches.